predicando en la iglesia y lo hemos titulado Causas por las que un árbol no da fruto. Pero aquí pues no lo voy a explicar como allá, ¿verdad? Porque allá pues quiero tener una secuencia y lo voy predicando paso a paso. Y aquí voy a empezar, bueno, voy a hacer breve, ¿verdad? Porque pues como nos reunimos cada 15 días, ¿verdad? Y quiero tratar de avanzar lo más que se pueda. Entonces repito, el tema es causas por las que un árbol no da fruto. Recordemos que la palabra nos compara a nosotros con plantillos. La Biblia dice que el justo florecerá como la palmera. Entonces cuando se habla de un árbol, pues definitivamente están comparando nuestra vida espiritual con un árbol literal. Amén. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 13 y versículo 6 al 9. Dice, dijo también esta parábola: tenía un hombre, dice, una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años, dice, que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no lo da, entonces la puedes cortar después. Entonces, si le ponemos atención en esta parábola, prácticamente se habla, digámoslo así, no son personas las tres, ¿verdad? De 3 entidades, digámoslo así. Porque dice que estaba el dueño de la higuera, ¿verdad? Estaba el que la cultivaba, ya iban 2, y estaba la higuera. Entonces se está hablando, por eso digo de 3 entidades, porque la higuera pues no es una persona, ¿verdad? Pero estas 3 tienen diferentes figuras, ¿verdad? El dueño puede ser contado como Dios, ¿sí? El viñador como el hijo, y la higuera como nosotros. También puede ser contado como el dueño, como Jesús, ¿verdad? El viñador como nosotros, como padres, y la higuera como nuestros hijos. También puede ser contado como el Señor Jesús, el viñador un ministro y la higuera la iglesia. También puede ser contado, entonces les menciono todos estos ángulos, porque también puede ser contado como Jesús, el viñador, nosotros como padres, y también la higuera como nuestra casa. Amén, como miembros de una casa. Entonces hay muchas formas de poder ver esta higuera. Lo que nos importa, ¿verdad?, es que dice acá que el dueño, en este caso pues sobre todas las cosas es Dios, ¿verdad?, descendió a buscar fruto y prácticamente no lo halló. Aquí ya podemos tipificar los ejemplos que les puse de la higuera. No halló fruto en nosotros, no halló fruto en la iglesia, no halló fruto en los hijos, no halló fruto en la casa que estamos tipificando, ¿verdad? Entonces yo lo menciono así para que lo analicemos desde el ángulo o la perspectiva que lo querramos ver. Si lo queremos tomar como personal, la higuera soy yo, la higuera es mi casa, la higuera es la iglesia, la higuera son mis hijos. Entonces lo podemos tomar de diferentes formas. Amén. Pero lo sorprendente es que dice acá que vino a buscar durante 3 años. Ya fue algo, ustedes y yo sabemos que 3 años, aunque el tiempo pues va pasando pronto, ¿verdad?, pero tampoco se pasa ni en un abrir y cerrar de ojos. 3 años, en 3 años prácticamente pueden nacer muchas vidas. 3 años, pues podemos ver acá, no tiene ni 3 años y ya es una vida, que no significa que porque no tenga 3 años no es una vida. Entonces en 3 años, repito, pasan muchas cosas. Si lo tomamos desde un ángulo de vista literal, tendríamos que ver nosotros los últimos 3 años, ¿verdad?, hasta el día de hoy, o podemos ver los 3 años a partir de hoy en adelante. O sea, ¿qué ha sido mi vida? Porque estamos hablando en sentido espiritual, ¿verdad? Porque en lo literal, pues ya nosotros somos padres, ¿verdad? Ya ahí están nuestros frutos, ¿verdad? Amén, pues allí están. Pero ahora en lo espiritual, 3 años atrás, ¿qué estaba haciendo? ¿En dónde estaba espiritualmente hablando? 3 años adelante, ¿en dónde quiero estar? Yo les preguntaba a algunos hermanos de la iglesia el día
jueves, en donde querían estar 5 años después, les decía yo. Algunos decían, quiero estar discipulando, otros decían, quiero estar sirviendo. El punto es de que, como repetimos, el tiempo pues va pasando, y juntamente conforme el tiempo va pasando, recordemos que vamos cumpliendo años, vamos literalmente, lo dice la Biblia, muriendo, porque vamos envejeciendo, ¿verdad? Y al final pues, si todo sigue su curso, ¿verdad? Lo normal es que nosotros como padres partamos primero a la presencia del Señor dentro de una vida normal, ¿verdad? Porque lógicamente nacimos antes y eso es lo normal, amén. Pero, por eso repito, acá tenemos que escudriñar y ver nuestra vida desde este punto de vista en relación al fruto, en relación al tiempo. Porque literalmente, ¿verdad? Esto pues lo sabemos. Tal vez ustedes como nuestros padres, ¿verdad? Sabrán, tal vez sentirán como que ayer tal vez nos tuvieron y al día de hoy ya miran a los nietos. Nosotros así lo sentimos también. A pesar de que están pequeños, sentimos que van creciendo demasiado rápido. Entonces el tiempo sigue su curso. El gran conflicto es que muchas veces nosotros no nos alineamos no al tiempo terrenal, sino al tiempo de Dios, y se nos olvida que genéticamente, o sea, biológicamente, Dios nos dio a nosotros, nos hizo con la capacidad para ser fructíferos. Si no, pues basta con que veamos, ¿verdad? Pues la familia la empezaron 2, ¿cuántos somos ya? 15 creo que somos ya. Entonces se sigue fructificando y definitivamente no se va a cerrar ahí el punto de que toda la vida vamos a ser 15. En determinado momento vendrá el 16 y así sucesivamente. Y es lo hermoso de la Biblia que dice, serán benditas generaciones, ¿ya? Y por eso esta es la importancia de que nosotros demos fruto en lo espiritual. En lo biológico, pues gracias a Dios, ahí están nuestros hijos, ¿verdad? Y bendito Dios, pues están sanos, están bien, pero no basta solamente eso. Amén. Entonces acá dice que lógicamente descendió a la higuera, fue a la higuera, y cuando digo lógicamente me refiero a que el fruto, ¿verdad?, de la higuera pues es el higo. Pero dice, cuando uno se pone a investigar, que el higo en sí no es contado como un fruto, sino el higo es contado como una infrutescencia, dice, porque una infrutescencia es un conjunto de frutos. Y yo les decía a los hermanos que cuando uno siembra una semilla de aguacate, lo que pues nace es un árbol, ¿verdad? Pero cuando uno siembra un higo, salen muchas higueras. ¿Por qué? Porque el higo es un conjunto de frutos. Y esto es exactamente lo que Dios espera de cada uno de nosotros. O sea, no quedemos un fruto. Por eso dice acá en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, y aquí está, lo habla en singular, no dice los frutos, sino dice más el fruto. ¿Por qué? Porque entendiendo lo que les acabo de decir del higo, el fruto del Espíritu también es una infrutescencia, es un conjunto de frutos. O sea, bíblicamente está comprobado y está escrito, esto lógicamente esto es en el tiempo de la ley, pero está escrito de que si nosotros cumplíamos con 9 mandamientos, pero abolíamos uno, y de igual forma éramos transgresores de la ley, aunque cumplíamos con 9 y solamente uno, ¿no? Somos igual de pecadores al que cumplía 1 y 9 no, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque de todas formas en más de algún punto estamos transgrediendo la ley. Bendita gracia, ¿verdad? Que ahorita pues todos seguimos siendo pues pecadores de alguna forma, pero la gracia del Señor nos cubre y no se mira lo que nosotros somos. Aquí está el ejemplo de Job, ¿verdad? El Señor decía, ¿has visto a mi siervo Job, hombre justo, recto, piadoso, apartado del mal? Mas sin embargo, cuando escudriñamos la vida de Job, Job no era lo que Dios describía. ¿Por qué? Porque Dios nos describe a nosotros como una obra ya perfecta. Amén. Entonces dice acá que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas, dice, y esto es impresionante también, dice, no hay ley. Entonces aquí en esta cita solamente se describen 9, pero sabemos que son 12, y los 12 son gozo, amor, paz, paciencia, bondad, fidelidad, justicia, santidad, alabanza, dominio propio, mansedumbre y benignidad. Entonces, si algo está buscando Dios en nuestras vidas, es fruto. Y pues el tema claramente es causas por las que un árbol no da fruto. Entonces aquí nos estamos centrando en que Dios pues anhela definitivamente que nosotros demos fruto. Amén.
Uno de los frutos, cuando dice ahí en Lucas 13:6, dice, tenía el hombre una higuera que plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Te dice que la palabra buscar significa adorar a Dios. Pero luego dice que la palabra fruto significa descendencia. Entonces, si algo tenemos que entender, que cuando Dios busca fruto, lo que Él está buscando es adoración de sus hijos. Amén. Entonces, esto es parte de algunos frutos. Pero el tema es causas por las que un árbol no da fruto. Les voy a dar algunas. Pero primero vamos a leer Jueces, capítulo 2 y versículo 10. Dice, también toda aquella generación, dice, fue reunida a sus padres. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor. Si se recuerdan, en el tema anterior hablábamos acerca del riesgo que corremos relacionándolo con al no fructificar. Que dentro de los hijos que podamos tener, corremos el riesgo de que alguno se nos pueda desviar, ¿ya? Entonces, les decía yo hoy a los hermanos, ¿cómo estaríamos nosotros sabiendo que tenemos uno o más de un hijo, que uno está bien, espiritualmente hablando, pero que el otro no está bien? Entonces la respuesta que da, pues definitivamente no vamos a estar bien, porque lo ideal es que si tengo 4 hijos, los 4 hijos estén bien, dando fruto delante del Señor. Entonces lo delicado de esto es que dice que murieron, dice acá también, toda aquella generación fue reunida a sus padres, pero después se levantó otra generación que no conocía a Dios. Entonces la responsabilidad acá de que dentro de nuestras generaciones no se levante una, porque miren que no dice una persona, dice una generación que no conozca a Dios. La responsabilidad es de nosotros, como lo hablábamos hace 15 días. Pero ¿cómo va a ser responsabilidad nuestra? No va a ser responsabilidad nuestra solamente vayan a la iglesia, sino nos vamos poniendo un ejemplo. ¿Por qué? Porque miren, el mundo el día de hoy está tan perdido y pervertido que el pecado está a veces, no es que uno esté pecando dentro de la misma casa, pero sí el pecado está dentro de la misma casa, y entonces está propicio a que dentro de la misma casa uno pueda pecar, ¿ya? Entonces depende de nosotros que la generación que viene, que aún la Biblia enmarca que no solamente la que viene, sino la siguiente conozca de Dios. Pero volvemos a la carga, ¿cómo van a conocer de Dios? Como dice la Biblia, ¿cómo predicarán si nadie los envía? Entonces, ¿cómo van a poder las generaciones que vienen conocer de Dios si no hay quien los instruya, si no hay quien los enseñe? Y el ejemplo que ven, igual como lo hablábamos en el tema pasado, es de que en estos tiempos, si algo ha pasado, y esto no es solamente en la iglesia, sino es a nivel general, es de que esta pandemia lastimosamente se trajo abajo a muchas personas que espiritualmente hablando estaban bien. ¿Pero por qué? Porque se nos está olvidando. Mercy, dame permiso, mi amor. Dame permiso. Se nos está olvidando que nos toca a nosotros instruir a la siguiente generación. Y el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo para que nosotros como padres estemos tibios, como lo dice la Biblia, claudicando en 2 pensamientos. Y aquí viene algo que literalmente, pues, ustedes me podrán decir, ¿verdad? Pero no sé si algunas veces, cuando tienen que ir a trabajar, no sé si todos los días a la hora de levantarse se levantan con el deseo de, gloria a Dios, voy a trabajar. O habrán veces en las que probablemente, hoy no tengo ganas de ir. Pero vamos, les decía yo a los hermanos uno de estos días, de que lo fácil que es para ellos mandarme un mensaje, escribirme, llamarme, pastor, disculpe, hoy no puedo llegar. Pero les decía yo, hagan eso en el trabajo, a ver qué les pasa. Todos callados. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos las prioridades definidas. Y al no tener prioridades definidas, entonces el riesgo lo corre la generación que viene. El riesgo lo corre de que hay una generación que está viendo de que papá y mamá no es gente dedicada al servicio a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Exactamente lo mismo. Entonces,
Esto depende de nosotros, de que en nuestras generaciones no se levante, repito, y eso es lo que más me llama la atención. No dice una persona, dice una generación que no conozca de Dios. Pero vamos a avanzar. Bueno, hay muchas cosas acá más que seguir hablando, pero como les digo, ¿verdad? Yo quiero hablarles de algunos, no de todos, de las causas por las que un árbol no da fruto. Aquí, repito, me salté muchas cosas por causa del tiempo también, ¿verdad? Y pues porque definitivamente no nos reunimos todos los días, ¿verdad? Sino esto va a ser dentro de 15 días. Entonces quiero dejarles lo más que pueda de este tema. Y vamos a hablar de la primer causa por la que esto es literalmente, ¿verdad? Un árbol no da fruto, pero al trasladarlo a lo espiritual, pues prácticamente es lo mismo. Dicen esto, pues los que saben, lo han investigado, ¿verdad? Que por lo menos hay 10 causas por las que un árbol no da fruto. Número 1 dice que es por el clima. Entonces la primera razón, repito, esto es en lo literal, pero en lo espiritual también vamos a verlo. ¿Por qué un árbol no da fruto? Por el clima. Y aquí